Cuatro sitios quedan libres por aquí. Hola. Sí. Sí. Hola. Pues bien, buenos días a todos. Bienvenidos. Si algunos están muy esquinados por ahí que no los veo, hay 3 sitios más, 4 sitios hay por aquí, 4 libres. Vale. Pues nada, bienvenidos y damos gracias a Dios porque hoy es un día bonito también, porque hoy celebramos en nuestra iglesia la Navidad, el día de Navidad, que vamos a disfrutar luego de ese culto precioso, ¿no? Y nos vamos a acordar de que Dios se hizo hombre, se hizo en este caso un niño y vino a este mundo y luego lo que pasó, ¿no? Ese milagro grandioso que él se hizo como nosotros y fue a la cruz a derramar su sangre por nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando el título que le pusimos al estudio era La acechanza es real, y hablamos de la tentación y dijimos algunas cosas, entre ellas nombramos a algo que pusimos un ejemplo sobre la cacería, sobre aquellos que antiguamente, que seguramente hoy lo harán también, iban a cazar de acecho. Entonces lo que pretendía el cazador era coger la pieza. Entonces él salía de noche, se identificaba con el terreno donde iba, buscaba un sitio especial y luego allí esperaba. Decíamos que una característica muy especial para ese tipo de cacería era la paciencia, esperar hasta que llegara la pieza, ¿no? Y así hablábamos también del enemigo de las almas. Y definíamos la tentación como la incitación al mal. Y entre ellos, los diferentes tipos o áreas de ataque, pues veíamos que uno era el tentador. La Biblia lo llama el tentador. Lo veíamos en el libro de Tesalonicenses, donde Pablo estaba muy preocupado por los hermanos en Tesalónica y él le envía a Timoteo porque estaba preocupado. Ellos estaban empezando en la fe, ellos veían que estaban sufriendo por muchas tribulaciones, por muchos problemas y que podían asustarse y volverse atrás. Y entonces vemos que Timoteo va allí, anima a los hermanos, vuelve otra vez y le dice a Pablo que los hermanos están andando con mucho ánimo y con muchas ganas, ¿no? Entonces hablábamos del tentador y también hablábamos del sistema mundano, que lo comparábamos con un parque de atracciones o con una carta de menú que se nos ofrece, ¿no? Diferentes tipos de pecados y todo ese menú se nos pone delante para que nosotros pues elijamos. Y también hablábamos de nosotros mismos como de nuestra propia concupiscencia, que es lo que dice el libro de Santiago, ¿no? Cuando nosotros somos atraídos por el pecado, seducidos, nos dejamos seducir y caemos en pecado. Y la semana pasada hablamos también, queríamos poner 2 ejemplos. Uno era Adán y Eva, cómo enfrentaron sus tentaciones, y otro era nuestro Señor Jesucristo, cómo enfrentó Él su tentación como hombre, porque decíamos que Él como Dios no pudo ser pecado, pero Él se hizo en semejanza a nosotros también. Entonces en su condición humana también fue tentado. Y la semana pasada hablamos un poquito del caso de Adán y Eva. En este caso lo primero que vimos es que la serpiente, nos dice la Biblia que la serpiente era astuta. Eso quiere decir que usó la seducción, el engaño para engañar a Eva. Decíamos también que las tentaciones pues muchas veces se presentan, como dice la Escritura, el enemigo se presenta como ángel de luz. Nos la pinta, poníamos el ejemplo el otro día de la miel, ¿no? Como cuando nosotros queremos atrapar a las moscas, porque hay muchas moscas en casa, y ponemos una trampa con miel. Entonces las moscas caen ahí, caen como moscas en la miel, ¿no? Y entonces la tentación también se nos presenta así como algo atractivo para que nos guste, ¿no? Decíamos también, hablando en este caso de Eva el otro día, que ella
fue tentada en el momento que se encontraba sola. Si Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, pero en ese momento ella, entendemos por el contexto de ahí de Génesis, que ella estaba sola, a cierta distancia también de su marido, y por consiguiente estaba cerca del árbol prohibido, y estaba, como decíamos, a tiro de piedra del tentador. También veíamos la semana pasada cómo el enemigo nos pinta la tentación, como hoy lo vamos a ver también en la tentación del Señor Jesús, cómo la serpiente los anima a que desconfíen de la palabra del Señor, ¿no? Dios había dicho una cosa y sin embargo la serpiente vemos cómo cambia la palabra del Señor. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis. Cómo cambia las palabras que el Señor mismo dio, ¿no? Y veíamos también que Adán y Eva, tanto Adán como Eva eran conscientes. Ellos sabían perfectamente lo que Dios había dicho. Y que ellos ofendieron gravemente al Señor cuando desconfiaron de su palabra. Eso fue lo peor que ellos hicieron. Desconfiaron de la palabra del Señor. Lo que Dios había dicho, pues ellos desconfiaron y prefirieron creer al enemigo de las almas. Entonces dejamos a Adán y ya empezamos la semana que viene. La semana pasada empezamos con la tentación de nuestro Señor, que está en Mateo capítulo 4, si quieren lo buscamos. Mateo capítulo 4, del 1 al 11, ya lo leímos el otro día. Y lo primero que vimos fue la palabrita entonces, que es como empieza el texto, ¿no? Dice entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y decíamos que la palabra entonces era muy importante porque esto ocurrió después de algo fantástico que había pasado, que el Señor Jesucristo había sido reconocido por su Padre. Se oye aquella voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros decíamos que esto es muy importante para nosotros también, que es una lección para nuestra vida. La tentación viene en cualquier momento, no solo cuando estamos mal, sino también cuando aparentemente estamos bien. Y leemos una frase que decía lo siguiente, el alma enriquecida debe redoblar la guardia, pues el rencoroso enemigo de las almas intenta inutilizarnos. Es decir, que uno puede estar en un momento bueno, bien delante del Señor, has hecho las cosas bien, estás trabajando bien para el Señor, pero el enemigo también viene ahí, porque también va a intentar inutilizarte. Y en el texto este de Mateo que tenemos aquí, vemos que en nuestro Señor Jesucristo, en su condición, en su semejanza humana, también fue tentado. Hebreos lo explica muy bien, y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto nos admira, que Dios haya querido hacer hombre y fue tentado también igual que nosotros, según nuestra semejanza. Nos puede entender, nos puede comprender. Él dejó sus privilegios, dejó su trono de gloria, se identificó con nosotros, nuestras luchas fueron sus luchas, entonces nosotros podemos estar confiados y tranquilos porque Él nos entiende. Cuando nosotros estamos pasando por una tentación, cuando estamos siendo incitados al mal, Él nos entiende. Nos entiende no solo porque Él es Dios, sino porque también se hizo hombre como nosotros y también sufrió en la práctica la tentación. Vamos a ver también que con su victoria sobre la tentación Él derrotó a Satanás. Y su victoria nos afirma que en Cristo hay plena victoria. La tentación no es algo que nosotros, es que tengo que caer obligatoriamente, no, vamos a ver que no. Cristo fue tentado, nosotros también. Me gustaría que fueran a 1 Corintios capítulo 10, porque vamos a leer dos versículos ahí muy interesantes que hablan de la tentación. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer los versos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 10, versos 12 y 13. Y dice el 12. El resto del capítulo está hablando de la nación de Israel, cómo ellos fueron desobedientes, cómo cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, fueron tentados y cayeron en la tentación.
Y todas estas cosas, nos dice el 11, son ejemplos para nosotros, para que nosotros aprendamos de la experiencia de otros. Eso es bueno, aprender de la experiencia de otros. Hay que coger lo bueno, no lo malo, ¿no? Y en el 12 dice, aquí es una advertencia muy clara para nosotros. Dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga, es una advertencia para nosotros. Pero mira el verso 13, qué interesante, ¿no? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Pablo está escribiendo a los Corintios y les está poniendo el ejemplo de los israelitas, como ellos eran muy orgullosos porque eran el pueblo elegido de Dios. También los hermanos de Corinto pues estaban muy orgullosos de sus logros, presumían también de tener muchos dones, muchas capacidades, pero por la Escritura sabemos que tanto unos como los de Corinto, como la nación de Israel, pues muchos de ellos cayeron en tentación. Por eso el Señor dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el verso 13 es un verso que nos alienta mucho y nos enseña algo muy interesante. Nos dice que siempre hay algo más concreto. ¿Qué dice el texto? Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. No habla de muchas salidas, sino habla de la salida, como que es una, que es pequeña, que es difícil. Claro, porque es una tentación. Cuando estamos siendo tentados, no hay muchas salidas, no hay muchas ventanas, muchas puertas para que tú salgas de la tentación. Y me gusta mucho la palabrita que usa aquí para salida. La palabra salida, pues nosotros nos acordamos de Éxodo. Éxodo, ¿qué significa? Salida, ¿no? La salida de liberación, salida, pero concretamente la palabra significa salida, ¿no? Salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ellos cuando salieron de Egipto, ¿cómo salieron? Salieron huyendo, pero ya salieron, despojaron a los egipcios, salió mucha gente, incluso nos dice que también muchas personas de los egipcios salieron con ellos. Entonces fue una salida amplia, cómoda, salieron muchas personas y ellos salieron pues muy bien. Pero la palabra que está aquí para salida en este texto no es éxodo. Me gusta mucho porque busqué la palabrilla esta y es una palabra, no habla de éxodo, de una salida amplia, cómoda, sino la palabra es ekbasi, que significa, la palabra ekbasi o salida en este caso significa un desfiladero entre lugares montañosos. Imagínate una película del oeste, ¿no? Cuando van huyendo unos delante y otros detrás y de repente se encuentran con un desfiladero, con un valle, con la pared allí, y dice, ¿y ahora qué? No hay salida, pero de repente siguen y encuentran como una pequeña rendija y eso se crece un piquito y dice, ay, por aquí cabe un caballo y un hombre. Y eso es un desfiladero. Es decir, que van uno delante, otro detrás, no van todos así saliendo juntos, sino que van saliendo uno a uno. Y la imagen, que lo que nos dice aquí el texto es que la salida para la tentación es pequeña, estrecha y única. Y hay que aprovecharla. Porque cuando somos tentados no vamos a tener muchas oportunidades para salir de ella. Es una pequeñita, como dicen algunos, resiste al principio. Es pequeñita y tienes que salir por ahí y coger esa salida. Nos está diciendo es que se puede, pero que hay que usar la salida que el Señor nos pone. Vamos al texto y vamos a ver cómo venció nuestro Señor la tentación. Lo primero que vemos en Mateo capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, aquí se ve otra característica de nuestro Señor, que Él también fue hombre como nosotros, porque dice que tuvo hambre, ¿no? Leí una frase que me gustó hablando del tema del hambre, dice, el primer Adán cayó al comer, el postrer Adán, hablando de Jesús,
venció al no comer. Qué bueno, ¿no? Él le ofrecieron una comida que fuera conforme a la palabra de Dios y él no quiso cogerla, ¿no? Leí otra frase que dice: es preferible morir de hambre que vivir de pecado. Más vale pasar necesidades, morir de hambre, que vivir en pecado. La primera tentación la encontramos ahí en los versos 3 y 4, cuando dice: y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Aquí lo vemos como intentando ya ponerle en contra de su padre, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tentador intentó hacerle desconfiar de la bondad del Padre. Si nosotros buscamos en la Biblia estas palabras, ¿de dónde las sacó el enemigo? Cuando dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Pues él usó Deuteronomio capítulo 8 y verso 3, que lo usó el Señor también, pero el enemigo lo usó mal. En Deuteronomio dice que Dios, si quiere, puede sacar incluso maná del cielo. No hay pan, pero Dios puede enviar maná del cielo. Dios puede enviar lo que quiera, Dios nos puede sostener con lo que quiera. Pero aquí vemos como el tentador intenta que Jesús desconfíe de la bondad del Padre. En la segunda, no nos vamos a parar mucho, en la segunda de los versos 5 al 7, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí el enemigo usa la escritura también, y usa el Salmo 91, no lo vamos a buscar, no vamos a ir al Salmo 91, pero el Salmo 91 es un salmo precioso, donde habla como Dios nos guarda, como Dios está al lado nuestro, que no nos va a abandonar. Habla de morar bajo la sombra del Omnipotente, ¿se acuerdan? El Salmo 91. Dice: el que vive al abrigo del Señor vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Pero el diablo malcita la escritura, cita mal, este salmo, ¿no? Jesús estaba confiando en su Padre. Él estaba morando bajo la sombra de su Padre, pero Jesús no iba a intentar atentar a su Padre haciendo una necedad como era un caso de suicidio, porque lo que le estaba diciendo es: venga, tírate, suicídate, a ver si tu Padre te salva, ¿no? Eso era una necedad tremenda, ¿no? Así que vemos que el enemigo usa la escritura también. Eso es una lección muy importante para nosotros. El enemigo usa la escritura. No todo el que usa la escritura pues viene de Dios, porque se ha visto a lo largo de la historia como la escritura se mal usa, porque también el enemigo de las almas tiene a sus maestros que citan la escritura como él les enseñó, ¿no? Y la última tentación la vemos de los versos del 8 al 10, ¿no? Ya no hace falta que lo leamos, pero aquí vemos lo que siempre el diablo ha querido, que es adoración y servicio. Siempre ha querido eso. El enemigo de las almas lo que quiere es que las personas le adoren. Y Jesús le cita otra vez la escritura. Jesús le cita Deuteronomio 6:13, donde dice: al Señor tu Dios temerás y a Él solo adorarás o servirás, ¿no? ¿Cuántas personas hay en este mundo que dan su adoración y servicio a Satanás? De una manera u otra, para conseguir migajas y cosas mundanas, posesiones mundanas, efímeras, que se acaban muy pronto, ¿no? Y luego una eternidad sin Cristo. Estamos hablando de aquellas personas que le dan la adoración a Satanás. Es más, la Biblia dice que todas esas, si no se arrepienten, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El enemigo de las almas aquí intentó que el Señor cayera en la tentación. Intentó que el Señor en su condición humana pecara, porque si lo hubiera hecho, Jesús no hubiera servido como el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y hacía falta alguien que fuera limpio y santo, y ese es nuestro Señor.
Hemos visto que el arma que el Señor usó para defenderse de los ataques del enemigo fue la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Es un arma que también está a nuestra disposición, pero también algo que tenemos que tener en cuenta es que el enemigo también la usa, y la usa mal. Es importante que miremos siempre la Escritura en su contexto, en consonancia con todo el resto de la Escritura y lo que dice la Biblia, ¿no? Porque el enemigo usa también la Escritura. Hemos visto dos formas de afrontar las tentaciones, como lo hizo Adán y Eva y como lo hizo el Señor. ¿Cómo lo hizo Adán y Eva? Se dejaron seducir por los argumentos de Satanás. Los cantos de sirena de Satanás los vencieron. La ecuación no le funcionó a Eva. Estaba sola, cerca del árbol prohibido, y estaba hablando con el tentador. Es una ecuación. Solo, cuando yo estoy solo, cerca del árbol prohibido, y hablo con el tentador, ¿el resultado cuál puede ser? Caída segura. Y quería aplicar esto, se puede aplicar a muchas cosas, en muchos aspectos de nuestra vida, pero quería aplicarlo al tema del matrimonio. Poner un ejemplo en el matrimonio. Esta aplicación de estar solo cerca del árbol prohibido y hablando con el tentador. Una pregunta. ¿Qué crees que va a pasar cuando no hay comunicación en el matrimonio y cada uno está por su lado? No vamos a contestar, solo a escuchar, ¿no? A meditar y a pensar. Imagínate no, los que son casados no tienen que imaginarse, ¿no? Estás casado, tu esposa, tú eres el esposo, o al revés, y de repente no hay comunicación. Pues alguna vez habrá pasado, ¿no? Porque somos seres humanos y alguna vez nos pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Pues seguro que nos sentimos mal. Es más, nos sentimos solos. Porque cuando la otra persona no nos habla o nosotros no le hablamos a la otra persona, ¿cómo se siente la otra persona? Sola, ¿no? O solo. ¿Qué crees que va a pasar cuando no hay comunicación y cada uno va por su lado? La respuesta es muy fácil. ¿Te sientes solo? O ella se siente sola, ¿no? Siguiente pregunta. Es como si estuviéramos haciendo una ecuación, ¿no? Ahora ya estás solo, o te sientes solo. No estás solo, pero tú te sientes solo o sola, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? Segundo punto, cuando te sientes solo o sola. Según el ejemplo que vimos de Eva, que te puedes acercar ¿a dónde? Al árbol prohibido. ¿Por qué? Porque te sientes solo o te sientes sola. Entonces el enemigo buscará un árbol prohibido. Lo preparará, lo buscará. Alguien que te entiende, ¿qué crees tú? Que te dirá que te entiende, que usará palabras, como decíamos antes, como cantos de sirena. Los cantos de sirena es una leyenda que dice que los antiguos pescadores pues oían el canto de como si fuera el canto de una mujer que iba con un cuerpo de medio cuerpo de pez y medio de mujer, o medio de ave y medio de mujer, depende de dónde se cuente. Entonces el canto de sirena atraía a los pescadores. Y ellos iban, y las sirenas lo que hacían es que llevaba el barco hacia las rocas, para que allí se hundiera el barco. Entonces, ¿qué pasa cuando te sientes solo? Seguimos con la ecuación. Que te puedes acercar ¿a dónde? Al árbol prohibido. Te puedes acercar, porque el enemigo buscará cantos de sirena. ¿No? Incluso te buscará razonamientos. ¿Te acuerdas que el otro día decíamos que no se puede hablar con la tentación, no podemos entrar en conversación con ella, solamente con ella tenemos que huir? Dice Corintios que dará juntamente con la tentación la salida, éxbasi, una salida pequeña, y entonces tienes que salir huyendo. Entonces hemos visto qué crees que va a pasar cuando no hay comunicación en el matrimonio y cada uno está por su lado, que te sientes solo o sola. ¿Qué crees que va a pasar cuando te sientes solo o sola? Que te puedes acercar al árbol prohibido, porque el enemigo buscará un árbol ahí para ponerte. Tercero, ¿qué crees que va a pasar cuando hablas con el árbol prohibido? Caída segura. Caída segura. Ya estás, ¿te acuerdas? En la pendiente, no estás arriba en el llano, sino que ya estás bajando la pendiente a toda velocidad y ya eso no hay quien lo pare.
quería aplicar esto al matrimonio. Se puede aplicar a cualquier cosa de nuestra vida, a cualquier tipo de tentación. Pero es importante nosotros también, entre los matrimonios, que tengamos todo esto en cuenta, ¿no? Hay un verso en la Escritura que nos ayuda en este tema, referente a nuestro matrimonio. A ver, sí, ayúdenme. Un texto en la Escritura que habla de que nos ayuda mucho referente al matrimonio. Vale, ese vale. Pero yo tenía otro. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Ese está muy bien también. Exactamente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a buscarlo porque es interesante. Efesios capítulo 4. Y me da la sensación que es uno de los mandamientos del Señor más desobedecidos de la historia. Ahora cada uno lo analiza y piensa en sí mismo, y es uno de los más desobedecidos de la historia, ¿no? Dice Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿No creen que este mandamiento es un mandamiento que es muy, muy, muy desobedecido? Si nosotros meditamos y pensamos solo en nuestro matrimonio, no vamos a pensar en otras cosas, en relaciones con los hermanos, con familia, con tal, cuántas veces se ha puesto el sol también y no hemos arreglado esa situación. Pero a veces pasan años y no se arregla esa situación. Pero vamos a pensar en el matrimonio. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y leí una cosa que dice, si el sol se pone y no hemos hablado, es decir, no hemos arreglado esa situación, entonces el peligro está a la puerta. ¿Y la puerta cómo está? Entreabierta. La puerta está entreabierta. ¿Para qué está la puerta entreabierta? Para lo que dice después el 27. Ni deis lugar al diablo. Es decir, que cuando yo dejo la puerta entreabierta, a él no le hace falta ni la puerta entreabierta, porque no es un caballero, va a entrar aunque la puerta esté cerrada. Pero si encima yo dejo la puerta entreabierta, el enemigo se mete por ahí y va a intentar destruir nuestro matrimonio. A lo mejor suena un poco fuerte este ejemplo que hemos puesto, pero no es fuerte, porque todas las cosas empiezan, es verdad, todas las cosas empiezan con una poquita cosa. La historia de David empezó con una cosita pequeñita, él tenía que estar en el campo de batalla, y sin embargo, ¿dónde estaba? Donde no tenía que estar. Y estas cosas son así. Si nosotros cumpliéramos este mandamiento, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que siempre nos venga esto a la mente, ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿no? Entonces hemos visto cómo Adán y Eva, pues, metieron la pata, porque desconfiaron de la palabra del Señor. Como lo hizo el Señor, vemos como Él confió totalmente en su Padre, usó la espada del Espíritu y también descubrió el mal uso que la Escritura hizo al diablo, como Él rebatió todo eso y lo combatió. Y también es importante que nos quedemos con lo de 1 Corintios 10, 12 y 13. Dice que el que piensa que está firme, y lo segundo, dice que el Señor dará juntamente con la tentación la salida, una salida. No va a ser un éxodo, una salida muy grande, tendrás muchas oportunidades, harás otra cosa. No. Va a ser un éxbasi, un desfiladero estrecho entre lugares montañosos. Un desfiladero, algo pequeñito que dice, ya, esta es la salida. Esto parece que no me gusta mucho, pero es que esa es la salida. Esa es la salida que Dios te ha puesto ahí para que te libres de ese tema, ¿no? Y lo importante es que nunca vamos a estar solos, porque tenemos a alguien que puede, ¿se acuerdan que leíamos? Uno que fue tentado en todo. Muy bien, según nuestra semejanza. Eso quiere decir que nos entiende. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos a alguien que nos entiende, que es nuestro capitán.
Muy bien, dejamos aquí el tema de la tentación y hoy vamos a empezar otra clase, o vamos a continuar, porque ya el tiempo ya se nos ha ido, con el mismo tema. Estamos hablando de las tentaciones, que quién nos puede ayudar. Hemos visto que el Señor, que es alguien que nos entiende, que está con nosotros, que tenemos la palabra de Dios, usar bien la palabra de Dios, no desconfiar de la palabra del Señor. Pero también es importante que nosotros, aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Él nos ha dado el Espíritu Santo. No estamos solos en esta batalla, porque si no sería imposible, no podríamos vencer esta batalla. Pero tenemos al Espíritu Santo. El consejo de Dios siempre es lo mejor. Y para tomar buenos consejos, Proverbios capítulo 21 y verso 30, yo lo leo: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Para coger buenos consejos tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, que está en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que han nacido de nuevo, que han creído en el Señor Jesucristo, que le han pedido perdón por sus pecados al Señor Jesucristo. No en todas las personas de este mundo. El Espíritu Santo no está en todas las personas de este mundo. El Espíritu Santo está en aquellos que han nacido de nuevo. Nos dice Efesios capítulo 1 y verso 13, que nosotros escuchamos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, lo oímos, lo creemos y después somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Es importante que lo que tengamos claro, ¿no? No es un Dios más pequeño, no es una personificación como algunos dicen. Hay sectas cristianas, entre comillas, que dicen que Jesús es una personificación. Una personificación es cuando nosotros atribuimos propiedades humanas a un animal o a un objeto. Por ejemplo, el sol sonríe. ¿Alguien ha visto alguna vez el sol sonriendo? No, ¿verdad? El sol no sonríe, pero lo decimos. Es una forma de hablar, es una personificación, o prosopopeya también se llama, ¿no? La muerte acechaba. ¿Es que hay alguien que se llama muerte que está ahí, que nos está acechando ahí? No. Es una personificación. El Espíritu Santo no es una personificación. El Espíritu Santo es una persona. Efesios capítulo, no lo busquen, pero yo se los leo. Efesios capítulo 4, verso 30 dice que al Espíritu Santo se le puede contristar, es decir, que se le puede entristecer. ¿Se puede entristecer al sol o a la muerte? No. No se puede entristecer al sol ni a la muerte, pero el Espíritu Santo es una persona. También hay otro texto en Hechos donde nos dice que Ananías y Zafira intentaron mentir al Espíritu Santo. Intentaron mentir al Espíritu Santo es porque ellos daban por descontado que el Espíritu Santo es una persona. Sin embargo, hay grupos llamados cristianos, arrianos, unitarios, liberales, etcétera, que predican esta herejía, ¿no? Que el Espíritu Santo no es una persona, y menos divina, dicen ellos, ¿no? Lo ven como la fuerza activa de Dios. Pues no, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es, primero, una persona. Segundo, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Yo solo leo, pero Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Lo que está diciendo aquí es que no hay nadie que le enseñe. Dice que Él es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, que nadie tiene que enseñarle, nadie tiene que aconsejarle. El Salmo 139 nos habla de otra característica del Espíritu Santo, donde dice que es omnipresente, que no podemos huir de su presencia. Dice el salmista: ¿a dónde me huiré de tu presencia? Como diciendo que el Espíritu Santo puede llegar a cualquier lugar. Entonces el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, y Job nos dice también algo muy interesante. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es aquel que tiene esta característica de omnipotencia. ¿Quién sino Dios puede tener estos atributos?
omnisciencia, que todo lo sabe, omnipresencia, que puede estar presente en todo lugar, omnipotencia, que tiene todo el poder, pues eso solamente es el Espíritu Santo, solamente Dios. En este caso estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad y estamos diciendo estas características o estos atributos del Espíritu Santo porque decíamos que Él es el que nos ayuda en la tentación, para que veamos que no es una fuerza, que no es algo por ahí etéreo, no, sino que es Dios mismo, es una persona y es Dios mismo. Bien, vamos al tema, ¿no? Vamos a pensar en dos ideas. La primera es aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas? Es lo que vamos a ver. Y la segunda idea es qué pasa cuando no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y nos vamos a dejar llevar por nuestra carne, por nuestra concupiscencia, etcétera. Porque puede pasar las dos cosas. Puede pasar dejarnos guiar por el Espíritu Santo y puede pasar también que no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Antes de entrar en el tema, vamos a ver alguna cosita más del Espíritu Santo que me llamó mucho la atención, ¿no? Piensa en algo precioso y muy útil que ha hecho el Espíritu Santo por la humanidad en general. Vamos a pensar en algo que el Espíritu Santo haya hecho no solo por los creyentes, sino por todas las personas de este mundo. ¿Qué se te ocurre? ¿Te doy una pista? Bueno, eso lo dice la Biblia, lo dice Juan, que el Espíritu Santo convence del pecado, ¿no? Y hay otra cosa que nos ha dado que Dios ha dado a este mundo, que es su palabra, ¿no? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, que no hubo un concilio de hombres allí que se reunieron y dijeron, vamos a inventar la Biblia. No, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bueno, ¿no? Que Dios nos ha dejado a toda la humanidad, Dios les ha dado este libro precioso, que es la Biblia, ¿no? Los que vinieron el jueves a la clase del libro de Hechos que está dando nuestro hermano Pedro, pudieron oír, que ya el hermano lo ha explicado varias veces, cómo trabajaba el Espíritu Santo en las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es difícil, que es diferente, ¿no? En el Antiguo Testamento Él explicó, o en la antigua dispensación, que el Espíritu de Dios venía, trabajaba en las personas, hacía una obra soberanamente y luego el Espíritu Santo se podía ir también. Que el Espíritu Santo no era dado a todos los creyentes. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía, hacía su obra y se iba. Nos acordamos de David cuando dice, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que vemos como el Espíritu Santo trabajaba de forma diferente en el Antiguo Pacto, ¿no? En el Nuevo Testamento no es así. Efesios 1:13, que lo leíamos antes, dice que nosotros oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y el Espíritu Santo que hace con nosotros nos sella con el Espíritu Santo nos sella con el Espíritu Santo de la promesa cuando creemos, ¿no? Entonces vemos que el Espíritu Santo está en todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han creído como su Señor y Salvador, que han puesto su fe en Jesucristo. Y nos dice cosas muy interesantes. Aquellos que hemos confiado en el Señor dice que somos bautizados en un cuerpo por el Espíritu, eso lo dice primero a los Corintios. Eso quiere decir que formamos parte de la iglesia de Cristo. Es decir, que ya tú no estás solo en este mundo, que no eres un errante, que no eres como Caín, que vivía en tierra de Nod, errante, que no sabía a dónde ir. Ya tú no sabes, no eres de esas personas. Tú eres una persona, si has creído en el Señor Jesucristo, Dios te ha dado el Espíritu Santo y tú formas parte ¿de qué? De una familia. Ya no estás solo en este mundo. Qué bendición, formo parte de la iglesia de Cristo. Nos dice que en Romanos también nos dice que los salvos tienen el Espíritu de Dios. Dice el texto de Romanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, es que no es de Dios. También nos dice la Biblia, hablando del Espíritu Santo, que los salvos trabajan en el poder del Espíritu. En este caso está hablando del Espíritu Santo. Que cuando nosotros hacemos algo, no es porque nosotros sepamos ni tengamos unas características especiales,
sino porque Dios trabaja en ti, porque Dios trabaja en mí. ¿Sí? Y entonces Dios es el que obra en mi corazón, en tu corazón y en el corazón de aquellos que se ponen en sus manos. El Espíritu Santo usa a los entregados. Puedes ser la persona más burra de este mundo, pero te pones en las manos de Dios y Dios te usa. Yo creo que he contado, no sé si he contado esto varias veces. Ya las personas que se van haciendo mayores, pues repiten las cosas, ¿no? Y creo que ya comparto esa característica. Para mí, creo que lo he dicho otras veces, yo en nuestra iglesia hay un montón de buenos evangelistas, pero yo conocí uno en la Isla del Hierro, Antoñito está ahí, Antoñito, a ver si es verdad lo que digo, que se llamaba Gilberto, que se llama Gilberto. ¿No te acuerdas de Gilberto? Del Pinar, ¿no? Ese hombre malamente sabía leer y escribir. Ya puedes seguir, Antoñito. Ya. Era solo para que lo confirmara. Que ese hombre, Gilberto, malamente sabía leer y escribir. Él vivió muchos años en Venezuela, volvió ya convertido al Señor y un evangelista inmenso, inmenso. Era algo asombroso, asombroso. Él hablaba con políticos, con todo el mundo, pero con una sabiduría de Dios, con un poder de Dios. De verdad que yo en ese tiempo repartía bombonas y repartía por la zona del Pinar, Frontera y todo eso. Y recuerdo que el día que él falleció por la tarde y yo repartía bombonas y llegué a un pueblo en el Pinar un bar en el Pinar que se llama Bar El Mentidero, que está pegado allí a la plaza. Le dicen El Mentidero porque todo el mundo se junta allí a hablar, y claro, los mentideros que hay en todos los pueblos, ¿no? Que hablan de todo. Y entonces yo llego, y allí era un sitio donde se juega mucho la baraja, o se jugaba la baraja, el dominó y tal, las personas mayores y los jóvenes también se ponían allí a jugar. Y ese día había un silencio en el bar asombroso. Yo llego, cambié mi bombona grande, 3 o 4, no me acuerdo las que cambiaba, y allí estaba Gilberto, y estaban los jugadores de baraja y los jugadores del dominó, todos callados, y él estaba dando el mensaje de la Biblia en un bar. Asombroso, asombroso. Él estaba dando el mensaje de la Biblia con una autoridad, un silencio. Yo también me quedé ahí un rato escuchando, y después yo no sé si el hombre me pagó o no me pagó. Yo me fui, el del bar, porque también estaba al tanto. Yo eso no lo he visto en mi vida. Y el Antoñito sabe cómo es el Pinar, es un sitio especial, es un sitio especial, pero maravilloso. Y por la tarde nos enteramos que había fallecido. ¿Quién hizo eso allí? ¿Quién puso a la gente en silencio? ¿Quién puso que las personas pusieran atención, que todos estuvieran atentos? Era Gilberto, porque era un hombre muy estudioso, que está bien, Pablo era un hombre muy estudioso, y hay que hacerlo, y hay que estudiar, y hay que prepararse. Pero ¿quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios. Y allí estaba todo, porque Dios dijo, se va a hacer, y yo quiero que la gente escuche aquí el Evangelio. Los del bar del Mentidero, que dejen la baraja y que dejen en el dominó. Y uso a mi hijo Gilberto. Yo era en ese tiempo el responsable de la iglesia en el Hierro, ¿no? Y recuerdo que algunos de allí del pueblo me decían, mira Gilberto, ponte tú a hablar y que él reparta bombonas. Digo, no, Dios me puso a mí a repartir bombonas y a él lo puso a evangelizar, porque es su don, es lo que Dios, a la persona que Dios quería usar. Es que el Espíritu Santo trabaja como Él quiere, como Él quiere y no como nosotros pensamos a veces. Esto no es un tema humano, no es un tema de porque sé mucho, porque he estudiado mucho, que todo eso es muy bien, hay que hacerlo, hay que estudiar y hay que prepararse. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que trabaja en los corazones. Si nosotros tenemos a alguien así, que nos ayuda en nuestra vida, ¿qué les parece? Antes hablábamos de Jesús, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, que nos entiende. Y ahora tenemos la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que trabaja en nosotros, aquellos que hemos confiado en Él, que nos da fuerza, que nos da poder, que nos da todo lo que necesitamos. No, pero es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no importa. Es que Dios es especialista en coger a todos esos tipos de, perdón la palabra, burritos, a todo ese tipo de burritos y usarlos para su gloria.
Amén. Me perdí un poquillo. ¿Qué hora es? Porque aquí no tengo hora. Las 11. Vale, pues vamos a orar, lo dejamos aquí y ya la semana que viene seguimos. No se pongan de pie, pues sé que está eso un poco incómodo, pero creo que ahora, Pedro, cuando oremos, cada uno, dinos a ver.